Bueno, y ahora finalmente nos metemos en la última parte, en donde básicamente nos pide que repensemos el comercio de Chile y Vietnam, pero ahora en términos del modelo de Hetzerolin, que como yo les había comentado en la clase teórica, estamos hablando ahora de un modelo de largo plazo. Bien, entonces el primer punto lo que nos dice es, contame cuáles van a ser ahora los supuestos de este problema bajo el modelo de Hetzerolin. Entonces lo que vamos a hacer es suponer que van a existir dos economías, como siempre, Chile y Vietnam. Se van a seguir produciendo los mismos bienes, que van a ser minerales y calzado, pero ahora en vez de tres factores productivos vamos a tener solamente dos factores productivos, que van a ser móviles entre sectores, pero no entre países, ¿sí? Todavía eso no lo estamos suponiendo. Y los dos factores productivos van a ser la tierra y el trabajo. ¿Sí? Las preferencias de los consumidores en ambos países van a ser preferencias homotéticas, va a haber pleno empleo de factores, va a haber mercados competitivos. Y además, ¿se acuerdan que yo les había comentado que la particularidad de estos modelos es que no suponen que haya diferencias tecnológicas en los países? O sea que la intensidad relativa de uso de factores va a ser igual tanto para Vietnam como para Chile. Bien, o sea que el sector minería usa relativamente menos trabajo y el sector calzado usa relativamente más trabajo. Bien. Al mismo tiempo, lo que nosotros vamos a ver es la abundancia relativa de factores, ¿bien? Vamos a suponer que Chile tiene relativamente menos trabajadores que tierra en relación a Vietnam, o lo que podemos pensarlo, que Chile tiene relativamente más tierra que Vietnam, ¿bien? Entonces con eso ya responderíamos el punto 1 y el punto 2. Bien, el punto 3 nos dice cuál es el patrón de comercio entre Chile y Vietnam, explica el teorema que lo hace llegar a esta conclusión. Y bueno, recuerden que en este modelo el patrón de comercio estaba determinado por el teorema de Hecht-Cherolin, que básicamente nos decía que una economía va a exportar aquel bien que usa intensivamente el factor relativamente abundante y va a importar el otro bien que utiliza intensivamente el factor relativamente escaso. Es decir, que en este caso Chile va a estar exportando minerales porque tiene relativamente más tierra y el sector de minerales requiere más intensiva la tierra y va a importar calzado, ¿sí? Porque tiene relativamente menos trabajadores que Vietnam. Y Vietnam va a ser el caso opuesto. Bien. Después, el 3 también nos pregunta cuáles son los efectos distributivos de la apertura de comercio en cada una de las economías. Bien, entonces comencemos con Chile. Chile, al abrirse al comercio, va a ver que puede colocar el precio de los minerales, va a poder colocar minerales a un mejor precio en el mercado internacional y además va a poder comprar calzado más barato. En términos de precios relativos, lo que propone este modelo es exactamente igual al de factores específicos. ¿Sí? Con la apertura comercial vos tenés el mismo efecto en los precios. Bien, solo en eso es parecido al modelo de factores específicos. Entonces, lo que nosotros podemos hacer es plantear las dos ecuaciones que yo les había comentado en la clase teórica en relación a cómo se determina el salario y la renta del terrateniente, en este caso, a partir de los precios. Bien, entonces nosotros partimos de una situación inicial en el gráfico, que lo voy a llamar equilibrio 1, y con la apertura comercial nosotros podemos ver que hay un aumento en el precio de la minería, es decir, que esta recta más horizontal, con menor pendiente, se traslada para arriba y al mismo tiempo podemos ver que hay una disminución en el precio del calzado, es decir, que la recta con mayor pendiente se va a trasladar hacia el origen. Bien, y eso va a dar lugar a un nuevo equilibrio en donde la renta del terrateniente va a aumentar y el salario, en este caso de los trabajadores, va a disminuir. Bien, esto, y además fíjense una cosa, ¿no? La disminución del salario para los trabajadores y el aumento de la renta para los terratenientes es mucho más grande que la variación en los precios, ¿bien? O sea, esta diferencia entre W1 y W2 es mucho más grande que la traslación de las rectas, ¿bien? Y lo mismo con la renta del terrateniente inicial y post-shock. Bien, esto, si se acuerdan, tiene un nombre que es el efecto Stoppel-Samuelson, que básicamente lo que te dice es que va a haber un efecto amplificador sobre la distribución del ingreso a medida que cambian los precios. Bien, y entonces veamos ahora qué pasa con Vietnam. Vietnam, en este caso, lo que está percibiendo es que hay un aumento en el precio del calzado porque lo puede colocar a mejor precio en el mercado internacional y al mismo tiempo le está haciendo más barato comprar minerales porque Chile lo produce a mejor precio. Bien, entonces
La recta que representa el sector minería se va a trasladar para abajo y la recta que representa el mercado del calzado se va a trasladar para afuera, ¿sí? Para la derecha. Y eso va a hacer que nosotros pasemos de un equilibrio, que es el equilibrio 1 inicial, a este equilibrio 2, en donde lo que está pasando es que los trabajadores están aumentando su salario y los terratenientes están disminuyendo su renta, ¿sí? O sea que en este caso, en la apertura comercial está favoreciendo a los trabajadores, ¿sí? Que es el factor productivo relativamente más intensivo en la producción de calzado, ¿sí? Está perjudicando a los terratenientes, que es el factor que se usa de manera intensiva en la producción de minería. Bien, de nuevo, esto es un efecto Stoppel-Samuelson. Bien. Después, el 4 lo que nos dice es cómo se verían afectadas las posibilidades de producción de Chile, ¿sí? La frontera de posibilidades de producción, si el territorio donde se encuentra la mina es declarado Patrimonio de la Humanidad a raíz de un hallazgo arqueológico y la tierra disponible para la explotación disminuyera. Bien, o sea, el shock que está viendo es que hay una disminución en la tierra. Entonces, lo que yo hago para primero graficar la frontera de posibilidades de producción de Chile es partir con las dos restricciones que nosotros tenemos, que por un lado es la cantidad de tierra y por el otro lado la cantidad de trabajadores. Además, estas restricciones se componen a partir de los requerimientos técnicos para la producción de minerales y para la producción de calzados, ¿sí? Que esos recuerden que son datos que están dados, que son iguales para ambos países. Lo que cambia en este caso van a ser las dotaciones, ¿sí? Entonces, imagínense por un momento que la frontera de posibilidades de producción original es esta azul que nosotros vemos acá. Si disminuye la Tierra, lo que va a estar pasando es que disminuye la recta que representa la restricción de tierra, ¿sí? O sea que pasamos de este T' en negro a este T' en rojo. Bien, o sea que ahora la frontera de posibilidades de producción va a ser más chica y va a estar dada por este trámite rojo que ven acá, combinado con este trámite azul que va a partir de la intersección. Bien, o sea que ahora, con la disminución de la tierra, las capacidades productivas de Chile han disminuido. Bien. Pasando ahora al punto 5, lo que nos dice es si el precio de los minerales se incrementa. ¿Cuáles son los efectos sobre la remuneración de los factores en Chile? ¿Cómo se denomina este efecto? Grafique. Bueno, ya sabemos que este efecto se va a llamar Stoppel-Samuelson, ya lo charlamos antes. Pero vamos a ver qué pasa con este shock en los precios. Bien, o sea, está aumentando el precio de los minerales. Entonces eso va a hacer que nosotros pasemos del equilibrio inicial, que es este EQ1, y producto a que aumenta el precio de los minerales se va a trasladar la restricción relacionada al mercado de los minerales, ¿bien? O sea que esta curva con menor pendiente se va a trasladar para arriba hacia esta curva roja que nosotros vemos acá. Bien, o sea que eventualmente nosotros vamos a llegar a un nuevo equilibrio en donde va a pasar que el salario de los trabajadores va a haber disminuido y la renta del terrateniente va a haber aumentado muchísimo, ¿bien? Entonces, particularmente lo que nosotros vamos a poder decir es que la variación en la renta del terrateniente va a ser la más grande, la que tiene mayor variación, y esta variación, lo podemos ver muy claro de manera gráfica, va a ser mayor a la variación en el precio. Al mismo tiempo, la variación en el precio de los minerales va a ser mayor a la variación en el precio del calzado, que fue nula, no varió. Pero al mismo tiempo esta variación nula es mayor a la variación en el salario de los trabajadores, que directamente fue negativa, ¿sí? En este caso ellos se ven peor. De esta manera, como vemos acá en estas ecuaciones que les puse acá, se verifica el efecto Stoppel-Samuelson, en donde existe un efecto amplificado en la distribución del ingreso frente a variaciones en los precios. Bien. Y eso nos lleva al punto 6, que el punto 6, como el ejercicio anterior, nos pedía que marquemos las diferencias con el modelo de factores específicos. Bien. Entonces, algo que yo ya les había comentado en la clase teórica es que la principal diferencia que nosotros podemos ver es que el modelo de factores específicos es un modelo de corto plazo y el de Hecher-Ohlin es un modelo de largo plazo. Y esto va en el sentido de que los modelos de corto plazo no sos capaz de redirigir factores productivos hacia la producción de otro sector, ¿sí? De otro bien. Y eso pasaba cuando nosotros teníamos factores específicos, ¿sí? Vos cuando en el modelo de factores específicos tenías, no sé, el capital específico para la producción de maquinaria o de calzado,
vos no tenías los recursos en el corto plazo como para readaptar ese capital para producir minería o producir cobre, ¿bien? En el modelo de Hecherolin eso sí lo puedes hacer. Por eso nosotros podemos decir que los factores son móviles entre sectores, pero no son móviles entre países. Bueno, después las más evidentes es que en el modelo de factores específicos vamos a tener 3 factores productivos, de los cuales 2 van a ser específicos y uno solamente va a ser móvil, pero en el de Hecherolin tenemos 2 factores móviles, bien, únicamente. Después vamos a tener los efectos en términos de bienestar, que en el modelo de factores específicos, particularmente los trabajadores, si era el factor móvil, tenían efectos ambiguos muchas veces frente a la apertura comercial. Bien, y esto era porque nosotros no podíamos determinar el conjunto de consumo que iban a tener los consumidores, entonces no sabíamos bien qué pasaba con ellos, ¿sí? Por el otro lado, el modelo de Hecherolin lo que nos está proponiendo, al tener solamente 2 factores móviles, son efectos claritos en términos de bienestar, o sea, va a haber uno que gana, va a haber uno que pierde, ¿sí? Pero no va a haber ninguno que tenga un efecto ambiguo, que no sepamos qué va a pasar. Y después, si lo pensamos en términos de qué determina el patrón de comercio, el modelo de factores específicos va a decir que el comercio está determinado por las dotaciones relativas. ¿Quién tiene más de un factor específico? Por el otro lado, el modelo de Hecherolin lo que determina el patrón de comercio es justamente el teorema de Hecherolin, en donde pasan a jugar no solo las dotaciones relativas, sino las intensidades relativas. Bien, o sea, es un poquito más complejo lo que propone Hecherolin. ¿Sí? Entonces, esto me lleva finalmente al punto 7, que el punto 7 es el que tienen que trabajar un poco con datos y básicamente lo que te pide es estudiar el patrón de comercio entre Chile y la Unión Europea, evaluar un poco los temas de las dotaciones relativas, las intensidades de los bienes, ver quién exporta qué cosa, quién importa qué otra, y a partir de eso deducir si efectivamente se cumple o no la paradoja de Leontief. Permítame, antes de meternos en los números, contarles un poco de qué se trata la paradoja de Leontief. La historia la van a tener en el Krugman, así que si no les convence lo que les cuento yo, lo pueden ir a buscar ahí. Pero básicamente, Wassily Leontief se puso a estudiar en números el patrón de comercio de Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos es un país que es principalmente capitalista, ¿sí? O sea, tiene grandes dotaciones de capital en comparación con otras economías. Entonces, si nosotros lo pensamos en términos del modelo de Hecherolin, si Estados Unidos tiene relativamente más capital, lo lógico sería es que exporte bienes que son intensivos en la producción de capital. Ahora, Leontief, mirando los números, vio que eso en realidad no estaba pasando, ¿sí? O sea, Estados Unidos estaba importando una gran cantidad de bienes que eran intensivos en capital y estaba exportando bienes intensivos en trabajo humano. Decía, che, bueno, pero en realidad como que no se está cumpliendo el teorema de Hecherolin, ¿sí? Está pasando todo exactamente lo contrario. Entonces esto es lo que se llama la paradoja de Leontief. Ahora bien, por ahí, lo que se le criticó un poco a Leontief es que hizo un análisis bastante simplificado y no consideró bien cómo era la cosa, porque Leontief consideró que Estados Unidos tenía relativamente más capital que trabajo, ¿sí? Pero en realidad, él puso todo el trabajo en la misma bolsa, ¿no? Porque hoy por hoy nosotros podemos diferenciar entre lo que es trabajo calificado y trabajo no calificado. Entonces puede ser que Estados Unidos tuviera relativamente más capital que trabajo no calificado. Pero en realidad lo que estaba exportando Estados Unidos era bienes intensivos en trabajo calificado, ¿sí? Patentes, cosas de investigación y desarrollo. Lo que faltó quizás que Leontief analizara fuera justamente la relación de dotaciones entre capital y trabajo calificado, ¿sí? Porque quizás haciendo ese análisis llegaba a la conclusión de que Estados Unidos tenía relativamente mayor cantidad de trabajo calificado, entonces no es que no es que estaba fallando el teorema de Hecherolin, sino que simplemente él hizo mal los supuestos, ¿bien? Entonces, eso concluyendo un poco la historia de la paradoja de Leontief, y ahora vayamos a ver un poco los números. ¿Sí? Estos de la página que les indicamos en el trabajo práctico, nosotros extraímos las dotaciones factoriales de capital, trabajo y tierra para Chile y la Unión Europea. Entonces, haciendo cálculos, lo que nosotros podemos ver es que la Unión Europea tiene relativamente más capital que trabajo en comparación con Chile, y de manera contraria, Chile tiene relativamente más trabajo que capital.
Si hacemos el cociente entre capital y tierra, lo que nosotros podemos ver es que Chile tiene relativamente más tierra que capital. Y caso contrario, la Unión Europea tiene relativamente más capital que tierra. Entonces, lo segundo que tienen que hacer es fijarse los bienes que son más intensivos en capital y bienes que son más intensivos en trabajo y tierra, ¿no? Bueno, acá me faltó poner tierra, solo puse trabajo. Entonces vemos que estos son maquinaria, commodities y químicos, que casualmente son los bienes con mayor volumen de exportación por parte de la Unión Europea. Por el otro lado, los bienes que son más intensivos en trabajo y tierra son alimentos, aceites y minerales, que al mismo tiempo son los bienes que son exportados por Chile. Bien, entonces, en este sentido, no podríamos decir que se cumple la paradoja de Leontief, sino que más bien se está cumpliendo el teorema de Hetzerolin. Entonces, la teoría se cumple y no habría problemas. Bueno, con esto terminamos la práctica 2. Así que espero que tengan preguntas y nos vemos para la práctica de modelo estándar de comercio.